a todos y bienvenidos al podcast Economía desde mi sofá, donde sabéis que trato cualquier tema relacionado con la economía. Eso es casi siempre cierto, porque el capítulo de hoy es un poquito especial. Es el número 12+1, que diría el gran Ángel Nieto. Y la verdad que todos los programas que escucho, todos los podcasts, llegado un momento el autor cuenta cuál es su experiencia creando podcast y lo hace para compartir con la comunidad, ¿no? Pues muy bien, después de 12 episodios creo que ha llegado el momento de compartir mi experiencia. Así que la voy a contar desde el principio. Y la historia comienza, pues bueno, siendo oyente de radio. Yo siempre he sido oyente de radio, o sea, me gusta mucho la radio generalista. Creo que lo dice Iñaki Gabilondo, es la única actividad, ¿no?, que la puedes hacer en un segundo plano mientras realizas otra. Ver la televisión tienes que prestar atención, el leer tienes que prestar atención, pero la radio, pues bueno, lo puedes hacer mientras estás en el coche, mientras estás andando, dando un paseo, haciendo la cena y bueno, y eso es lo que hago yo. Básicamente la radio me ha acompañado siempre desde que, como digo, soy muy pequeño. Pero bueno, mi relación con el podcast en sí empieza en 2005. En ese año yo, a finales del 2005, en septiembre, empiezo a trabajar en un proyecto. Yo me dedico a temas de informática, no sé si lo he contado alguna vez, y en ese año viajo todos los lunes, de lunes a jueves, a Hamburgo, bueno, concretamente a Norderstedt, que es una ciudad al norte de Hamburgo. Pues bien, como digo, es el año 2005, viajo de lunes a jueves, y bueno, la verdad que paso muchas horas fuera de casa. En aquel año todavía los móviles eran Nokia, las tarifas de datos eran de roaming, costaba mucho descargarte datos en el extranjero. Así que lo que hacía era descargarme los podcasts de la radio, me los bajaba por iTunes, que se podía. Yo tenía un PC, no tenía un Mac, me lo descargaba al PC y luego de ahí lo pasaba al MP3, al MP3. Ni siquiera al móvil, como digo, era un Nokia y yo creo que no tenía ni esa capacidad. Entonces me lo descargaba en el hotel o en la oficina y luego me lo llevaba pues dando un paseo o por la noche lo escuchaba, ¿no? La televisión era en alemán, yo no hablo alemán, el proyecto era en inglés y lo escuchaba en el podcast. Eso, como digo, fue en el 2005 o 2006, o sea, eran los inicios realmente del podcast. Luego, un poquito más adelante, yo creo que fue ya a finales del 2010 o por ahí, que salió el iPhone 4. Ese fue el primer teléfono smartphone que tuve. Ya había tenido alguna BlackBerry, pero bueno, el primer smartphone como tal fue ese iPhone 4, que me acuerdo que era de la compañía Orange, me salió súper barato. Y a partir de ahí ya empecé a escuchar los podcasts directamente en el teléfono. Y sobre esa fecha, quizás más tarde, fue cuando me empezaron a hablar de iVoox, de la plataforma iVoox. Y ahí empecé a encontrar pues programas más de autor, en español, o sea, que no encontraba en la plataforma de Apple, ¿no? Y bueno, pues me seguía aficionando. Hasta aquí es mi historia como oyente de podcast. Pero como creador, como autor, no fue realmente hasta la pandemia, a finales de marzo del 2020, cuando estábamos todos encerrados en casa, cuando me propuse empezar a crear un podcast. Le empecé a dar vueltas y bueno, vi vídeos, escuché otros podcasts de creación, cómo se creaban, y en un momento dado me decidí a hacerlo, ¿no? Yo, en ese momento, los podcasts que más escuchaba eran relacionados con la inversión. Seguía y aún sigo podcasts muy, muy interesantes como Más Dividendo, Tu Dinero Nunca Duerme, y bueno, y hay otros, hay muchos, la verdad. Y tenía claro que el tema me tenía que gustar porque esto requiere un esfuerzo, así que lo quería hacer sobre economía. Pero en el área de inversión ya había podcasts que sabían mucho más que yo y entonces yo creo que creía que no podía aportar nada nuevo. Entonces decidí que la temática fuese sobre economía, sobre temas más genéricos y bueno, que esa fuese la temática. No quería hacer un podcast de entrevista porque, bueno, eso requiere mayor planificación y lo que quería hacer era un tema que a mí me interesase, que me interesase y que tuviese conocimientos, evidentemente, me lo iba a estudiar para explicarlo a una audiencia. No sabía si iba a ser 1 o 100, pero eso era lo que quería hacer. Sabéis que cuando tienes que explicarle un tema a otra persona, lo tienes que saber mucho más, lo tienes que realmente no solo conocer, sino comprender y estructurar en tu cabeza para que la otra persona pues lo entienda. Pues eso era lo que quería hacer. Quería utilizar el podcast para estudiarme temas que me interesaban y contárselos como si los contase a un amigo. De eso iba a ir el podcast de Economía sobre mi sofá. En ese momento todavía el nombre no lo tenía, hay que decirlo.
Bien, pues una vez que me decidí a realizar el podcast, antes de empezar me escuché, y la verdad que lo sigo recomendando, el programa que se titula El Gran Cuaderno de Podcasting. Es un podcast de Francisco Izuzquiza. Es un crack y bueno, yo creo que todo el mundo que hace podcast le conoce. Eso fue, bueno, uno que escuché, un programa, pero realmente hubo otros programas de los que fui nutriendo, ¿no? Y para saber cómo se hacía. Lo primero que hice, como después de la temática, fue el título. Para el título, pues bueno, hice una lista y lo compartí hice una pequeña encuesta con mis familiares y al final se quedó Economía desde mi sofá. La razón era porque, bueno, cuando estábamos ahí confinados, pues bueno, yo leía y trabajaba con el ordenador y estaba pues muchas veces en el escritorio y muchas veces sentado en el sofá. Y por eso, de ahí el título. Lo siguiente que hice fue reservar el dominio en Internet con el nombre del podcast y también las redes sociales. Esto la verdad que no es necesario, ¿no? Si tú estás decidido a crearte un podcast, no hace falta que te crees las redes sociales y te crees el dominio. Pero la idea que yo tenía era, además de hacer un podcast, era tener un blog. Un blog que no iba a ser un blog... el blog iba a estar al servicio del podcast. Al final era lo que a mí me interesaba, pero en el blog podía dar información que en el audio pues no es muy fácil. Por ejemplo, links, URLs, documentación, ¿sabéis? Estudios. Pues bueno, podía poner fácilmente el enlace o subir documentos y el que estuviese interesado pues se lo podría descargar. Esa es un poco la idea de economiadesdemisofá.com, que es el blog que tengo para dar soporte a este programa. Bueno, pues ya tenía el nombre, también tenía el dominio y tenía las redes sociales. Lo tercero que tenía que decidir era qué plataforma elegir para alojar el podcast. Los audios pues son archivos MP3, eso no tiene ningún misterio. Los podéis grabar desde incluso desde el móvil. Pero necesitamos una plataforma que alojen esos archivos y desde ahí difundirlos, distribuirlos. Yo empecé con la plataforma gratuita Anchor, se escribe Anchor, que la acababa de adquirir Spotify hacía muy poco. Y la verdad que es totalmente gratuita y funciona súper bien. Funciona muy bien. Tiene una aplicación luego desde el móvil también que te permite grabar desde el móvil, editar los audios, distribuirlos a las plataformas. Está súper bien. Lo único que cuando empecé a grabar ya los capítulos, pues fui leyendo opiniones y hablaban de que los derechos, al ser gratuita, eran al final de Anchor. O sea, que la propiedad de los audios era suya. Bueno, yo no sabía si iba a triunfar con el programa que estaba haciendo, pero no quería... Bueno, pues que al final, si esto tenía algún trabajo y al final, bueno, tenía alguna repercusión, pues que se lo quedase la plataforma. Yo no sé si eso es así o no, porque la verdad que no me he leído el contrato con Anchor. Pero bueno, al final decidí, o sea, Anchor es una y hay otras dos. Tienes Spreaker, de hecho muchos de los podcasters así líderes que escucho utilizan Spreaker. Y luego está iVoox, que es la española, ¿no? Que seguramente que todos conocéis. Tanto Spreaker como iVoox, lo que hacen es que te dan un número de audios, o sea, tú puedes subir un número de audios de manera gratuita, pero si quieres que guardar, no sé, creo que eran 20, más de 20 ya tienes que utilizar una suscripción de pago. Bien, pues yo lo que hice fue, empecé en Anchor, me iba muy bien, y luego la pasé a iVoox, migré el feed, ¿no? O sea, digamos, el histórico del podcast lo migré a iVoox a una suscripción de pago. ¿Por qué hice esto? Pues mirad, por varias razones. Primero porque iVoox es española y bueno, me escuché la entrevista, la historia un poco de su fundador y me pareció me gustó mucho, ¿no? Al final, cómo había apostado por esta plataforma y todo lo que se estaba haciendo y bueno, me pareció que debía apoyarla. Pero además de eso, no todo era altruista. Lo que me gustaba de iVoox era... Por un lado, las estadísticas que tiene son reales. O sea, cuando yo estaba en Anchor, la mayor parte de mis escuchas de la audiencia venía desde la plataforma iVoox y, sin embargo, las estadísticas que me daba iVoox eran mucho más reales que las de Anchor. Es decir, al final, cuando alguien se suscribe a un podcast, muchas veces se descarga automáticamente en su iPhone o en su iPhone o en su smartphone, ¿no? Pero al final no lo escucha.
pues eso no son escuchas reales. Entonces, hay una forma que está certificada por una agencia para que las escuchas que se descargan sean escuchas reales. iVoox esto lo tiene muy bien trabajado y las estadísticas que da son reales. Y yo eso lo he podido comprobar pues comparándolas con la plataforma de Anchor. Entonces, el tema de que las estadísticas fuesen más reales, pues vi que lo estaban haciendo bien. Las de Anchor, digamos, que estaban un poco infladas. Eso por un lado. Y por otro lado, también iVoox, aparte de todo lo que he contado, de que es una plataforma española, el contenido, etcétera, tiene cuando tú te suscribes como podcaster para subir tus audios, tiene unas tarifas, unas suscripciones en las que además te promocionan el podcast. Es decir, creo que son 8 euros, 30 y 60. Y bueno, y te promocionan el podcast dentro de las listas que ellos publican. Entonces eso te ayuda a conseguir más oyentes. Esas fueron las 3 razones por las que al final, empezando con Anchor, me pasé finalmente a iVoox. Después de la plataforma, una vez que ya decidí la plataforma, como digo, empecé con Anchor, pues la historia es decir, oye, ¿cómo grabo? ¿No? ¿Qué utilizo? Lo más importante es el micro. Yo empecé, los primeros capítulos los grababa con los auriculares blancos, estos que te vienen con el iPhone, o te venían, ya en los iPhone nuevos no vienen, que te vienen con micro, pues lo grababa así. Y se escuchaba muy bien, la verdad. Posteriormente me compré un micrófono. El micrófono que adquirí es el Samsung Q2U. Y bueno, lo compré porque lo recomendaban algunos podcasters, entre ellos Francisco Izuzquiza, y era barato, no era muy caro, eran creo que 80 euros. Y lo bueno de este micrófono es que ya te viene con trípode, te viene con la almohadilla esta para vientos y luego tiene conexión directamente al portátil por USB. No necesitas una tarjeta de sonido. Así que yo que estaba empezando, pues me decidí por esta. Tengo que decir, sin embargo, que yo realmente los primeros episodios que grababa con los auriculares del iPhone, pues también se escuchan bien. Para mí es más importante, mi experiencia, la habitación, que cómo está insonorizada. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en una habitación que está vacía, que me he mudado de casa, yo creo que lo he comentado hace poco, y no tengo muebles, tengo una mesa y ya está. Y entonces en esta habitación hay mucho eco. Bueno, pues esto, por muy buen micro que tengas, es mucho más importante la insonorización de la habitación. Si estás en una habitación con estanterías, con libros, con cojines, incluso si tienes un vestidor donde hay mucha ropa, eso es perfecto. Y eso, aunque tu micro no sea muy bueno, la calidad del sonido es buena. Sin embargo, un micro muy bueno, pero con una habitación mal insonorizada, como ahora mismo es la mía, pues bueno, no hay remedio, ¿no? No hay mucho que hacer. Así que no os preocupéis, si queréis empezar con esto del podcast, con un micro básico, ya te digo, incluso de los auriculares, es más que suficiente. Una vez que tienes grabado el audio, ya tienes tu archivo MP3 con el micro que has decidido utilizar, ese audio hay que tratarlo, aunque solo sea para incluir una música por delante, una música por detrás, eliminar ruidos. Hay un programa gratuito que es Audacity, que básicamente aquí te trae toda la funcionalidad más que suficiente para tratar ese audio. Yo realmente lo trato poco porque tengo pocos conocimientos de Audacity, como seguramente se verá, se escuche en mis audios. Pero bueno, tiene mucho potencial. En YouTube hay un montón de tutoriales, buscáis Audacity para crear podcast y ahí os dice exactamente cómo utilizarlo, el audio una vez tratado. O sea, yo lo que hago es grabo el audio, lo guardas, le llamas audio bruto y luego te haces otra copia en el que ya ahí lo tratas y haces diferentes efectos. Uno de los efectos, como digo, más importantes es el tema de tener una música identificativa al inicio del podcast, otra para el final. Ahí, pues eso no hay problema, porque hay muchas webs que tienen música sin derechos de autor, es decir, que las redes, YouTube o las plataformas de podcasting no te lo capan, porque si utilizas una música con derechos de autor, pues puedes tener problemas. Básicamente te pueden rechazar el capítulo. Hay, como digo, webs que tienen estas músicas y cuesta poco, cuesta entre $5 y $15. O sea, hay algunas hasta gratuitas. Yo la que he utilizado es Audio Jungle y creo que me costó $7. O sea que por muy poquito tenéis un montón de piezas de música que podéis elegir como sintonía para vuestro podcast.
Y bueno, una vez que ya está grabado, tenéis la sintonía, está tratado el audio, lo subís a la plataforma, ¿vale? Que habéis elegido, la que, como digo, Anchor, Spreaker, iVoox. En mi caso ahora ya es iVoox. Y desde ahí lo que hacéis es distribuir. Hay un feed, que es una dirección, y el resto de plataformas leen ese feed, ¿vale? O sea, es decir, el audio está alojado, en mi caso, en iVoox, el feed es de iVoox y el resto de plataformas donde quiero distribuirlo leen ese feed. ¿En qué plataformas lo tengo yo distribuido? Pues la tengo en la mayoría. En Spotify, lo tengo también en Apple Podcast, que hasta ahora era como mucho, era el líder por mucho, quiero decir. Lo tengo en Google Podcast, que no se suele utilizar, pero está muy bien. Tiene muchas ventajas, luego os contaré un poco. Lo tengo en Amazon Music. Ahora lo subo también en YouTube, porque hay muchas búsquedas de YouTube y bueno, lo subo ahí. Y no lo sé. Y lo tengo también en otra plataforma, en Tuning. En Tuning también lo subo. En esas plataformas es donde al final lo tengo registrado, pero siempre van a leer a iVoox, que es donde lo tengo centralizado. ¿Por qué lo subo a tantas plataformas? Pues mira, porque iVoox al final es el líder en podcasting en castellano. Spotify está creciendo muchísimo, está apostando muchísimo por los podcasts y la gente que es usuaria registrada en Spotify lo utiliza. Yo cada vez más escuchas me vienen de Spotify, la verdad. Apple fue el pionero y los que utilizan sistema iOS, ya sean iPhone, Apple, el iPad y Mac, pues son muy fieles porque está, la verdad, el diseño, como siempre, de Apple es muy interesante, entonces la gente lo sigue utilizando. Apple lo bueno que tiene es que no te mete publicidad, o sea, tú puedes escuchar el mismo podcast en Spotify y en iVoox con publicidad y en Apple no te mete publicidad, y lo mismo con Google. Google tampoco te mete publicidad o Google Podcast cuando estás escuchándolo. Así como en iVoox te cobran por quitarte la publicidad y en Spotify también, en Apple y en Google es totalmente gratuita. Y por último lo subo en Tuning porque Alexa, el aparatito de Alexa, cuando tú pides un podcast va y lee de Tuning. Entonces por eso lo he metido ahí. Tengo muy poquitas escuchas de Tuning, la verdad. Pero bueno, también lo tengo registrado. Y hace poco empezó Amazon Music y bueno, como es gratuito, también lo he alojado. Bueno, lo he distribuido ahí para que lo lea de iVoox. Así que estoy prácticamente en todas las plataformas. Nada, es muy sencillo, la verdad, distribuirlo. En un día lo tienes prácticamente en todas. Pues ya cuando lo tienes subido el podcast en todas las plataformas, lo tienes distribuido, al final, bueno, lo que os interesa es de que la gente te escuche, ¿no? Yo es con algo con lo que tampoco me preocupo, porque como yo os dije, mi objetivo del podcast es estudiar un tema y luego poderlo contar. Y al final, bueno, pues algo, no me dedico a hacer entrevistas, a darle publicidad, no es algo que me preocupe, pero bueno, al final sí que es cierto que miras a ver cuántos oyentes tienes. Yo empecé muy despacio, pero en el capítulo 9, el último de la primera temporada, el que hablo del Plan Marshall, ese capítulo ha tenido 22.000 escuchas reales. Son muchísimas, la verdad. Y bueno, de media hay 2.000, 2.000 y pico. Hay otro capítulo que también ha tenido como 16.000, 17.000. Son muchísimas escuchas. La verdad que nunca pensé que podía llegar a tanta gente, a tanta audiencia. Eso al final te crea un poco de responsabilidad. De hecho, con el capítulo del Plan Marshall lo que me pasó, no sé si a vosotros ha pasado esto alguna vez, fue también, tuve tantos oyentes, tantas suscripciones a mi canal, que, joder, luego no sabía cómo hacer el siguiente capítulo. Es decir, ¿cómo voy a defraudar yo a tanta gente que considera que he puesto el listón alto? En el sentido, bueno, no el listón alto, sino que se han interesado por lo que hago. Y ahí tuve un parón. Os lo digo tal como fue. No sabía cuál era el siguiente. De hecho, tenía varios temas, pero bueno, ninguno lo publiqué. Así que al final ahora lo que he hecho es decir, mira, yo al final, ¿por qué hago el podcast? Pues porque me gusta hacerlo, porque me gusta estudiar los temas y casi no mirar los oyentes que tengo. Al final de vez en cuando sí que me llegan mensajes, emails, comentarios y me hace mucha ilusión saber que hay gente que estáis ahí al otro lado. Así que nada, si tenéis un ratito y le dais a me gusta o un comentario, pues bueno, es simplemente para saber que hay alguien en el otro lado escuchando lo que tú estás contando. Se agradece mucho. Pero bueno, lo que os quería decir es eso, que al final cuando los podcasts tienen suscriptores, que es la gente que está interesada, que cuando hay un nuevo capítulo les avisa, eso es un indicador muy importante. Pero al final lo más importante son las escuchas que se tienen, porque hay muchas de las suscripciones. De hecho, en iVoox
comentan que solo el 20% de los que están suscritos al final acaban escuchando los capítulos. Entonces, al final, el indicador más importante es las escuchas que ha tenido cada episodio. Y luego, cada una de estas plataformas hace ranking, los podéis ver. iVoox los publica todos los lunes, el ranking de los podcasts más escuchados. Claro, normalmente las radios generalistas, la COPE, la SER, Onda Cero, pues estos son los que están más arriba, pero enseguida se van colando podcasts ya de autor y estos son los que más mérito tienen. Hay rankings de iVoox, hay rankings de Apple, de Spotify, todos tienen sus propios rankings y bueno, es interesante y además es útil normalmente suelen ser los que mejor están, no siempre, ¿no? Pero por lo menos son buenos. Y yo cuando, por ejemplo, no sé qué escuchar, pues me busco los rankings y a lo mejor por la temática que a mí me interesa y lo utilizo, eso es así. Y como autor, pues bueno, está muy bien saber en qué ranking estás, si hay interés, si no hay interés. Bueno, pues, por ejemplo, Spotify lo publica todos los días. iVoox cada semana y la verdad que Apple no lo sé cada cuánto. Pero bueno, también tiene su propio ranking. Y nada más, contaros que, bueno, es al final el tiempo que inviertes en cada capítulo, no en este, por ejemplo, que bueno, al final solo estoy contando mi experiencia, pero cuando es un tema de media, me lleva entre 8 y 10 horas prepararlo. Al final lo preparo, como digo, aunque conozca el tema, bueno, pues confirmo datos, aprendo más cosas, lo estructuro, hago un guión y luego eso lo cuento. Y al final, bueno, pues siempre hay cosas que trato el audio. No es que haga muchos efectos, pero bueno, si me he equivocado en el sentido de que hay un ruido o así, pues lo corto, ¿no? Para que no moleste al que está escuchando. Entonces, al final, entre 8 y 10 horas. Yo al final del podcast lo preparo los viernes por la tarde, empiezo a prepararlo, lo termino el sábado y entre el sábado y el domingo lo grabo. Es cierto que no todas las semanas lo cumplo. Bueno, al final esto es un hobby y si alguna semana no puedo, pues bueno, pues lo siento por los que estén interesados, pero bueno, al final lo que mandan son las obligaciones profesionales y la familia, ¿no? Pero sí que trato ahora estoy tratando de no dejarlo y de seguir aportando. Así que nada más, esto era un poquito lo que os quería contar. Espero que os haya resultado interesantes. Si tenéis alguna idea de podcast, lanzaros, ¿sabes? No tengáis miedo a la crítica. Muchas veces lo que pasa es no lo hacemos por lo que dirán, por si voy a tener una mala crítica, por si me equivoco, si digo algo que está mal. Yo esto me lo tomo como el que habla con un amigo, con conocidos. Habrá cosas que estén bien, habrá que decir cosas que estén mal, pero bueno, con respeto se aceptan todas las críticas y el que no lo hace con respeto, pues bueno, hay que ignorarlo. Yo tengo que decir que de momento no he tenido ninguna mala experiencia, así que yo creo que la gente que escucha la radio o escucha podcast es gente, yo creo que suele tener bastante respeto a los autores. Así que bueno, si se os pasa algo por la cabeza, lanzaros si os gusta este mundillo y probar, que seguro que os va a reconfortar. Nada más, la semana que viene ya volvemos con algún tema de economía que estoy preparando y nada, que tengáis buena semana a todos. Un abrazo.